Muy buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, profe. aprendices. Gracias, buenas tardes. Aprendices del curso Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, identificado con la ficha número 3577973. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar. Me prendo aquí la cámara, desarrollar los encuentros sincrónicos que están programados en nuestro cronograma de estudio. Ahí está. Ok. Siendo hoy el día viernes 7 de agosto del 2026, 5 de la tarde, damos inicio a la conferencia web número 2. Busca saludarlos y brindarles el soporte que requieren ustedes en el desarrollo de su curso o el proceso de capacitación que estamos desarrollando. Por dinámicas y por solicitud que han hecho los varios aprendices, vamos a retomar el día de hoy las temáticas que se abordaron en la actividad de aprendizaje número 1 de las afiliaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Y pues brindarles ese soporte, porque todos los enlaces y todo el material de formación está disponible en la plataforma para que pueda ser leído, descargado y ustedes traigan en este espacio las dudas y preguntas que tengan al respecto para que no se convierta en un monólogo, sino que realmente enriquezcamos todos los materiales de formación que estamos ofertando en el curso. Pertenecemos al Centro de Desarrollo Industrial, Empresarial y Campesino, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Las reglas que vamos a utilizar aquí en las sesiones sincrónicas que ya hemos venido trabajando. Vamos a realizar intervenciones respetuosas. Recomiendo utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. Todo, como les estaba indicando, todos los materiales y los enlaces para envío de evidencias están disponibles para que ustedes lo descarguen, lo miren, lo estudien y aquí pues podamos brindar ese soporte que requiere. Y al final pues hacemos una sesión de preguntas y varios. Entonces, como se trata de la actividad de aprendizaje número 1, lo abordamos en las primeras semanas del curso y damos respuesta a ese primer resultado de aprendizaje que trabajamos desde el 28 de julio, el pasado martes, y por orientaciones de la guía debemos delimitar una fecha de inicio y una fecha de terminación. Entonces esa primera actividad fue hasta el pasado 5 de agosto. Recuerde que de todas maneras, como lo explicamos en la sesión 1, todas las evidencias están habilitadas hasta el día 21 de agosto a las 11:59. Yo les envié una copia del mensaje o un apartado muy pequeño del mensaje donde también les hacía el envío o se les publicó una copia al centro de calificaciones, esto de tal forma de que ustedes estén enterados de cuáles son los avances que han tenido en el curso. Ahora recuerden también y tengan en cuenta que toda esa información que se publica en esos anuncios es netamente informativa, es solamente para mantenerlos enterados de cuáles son los avances y los progresos, sobre todo de tipo administrativo.
Y como les indiqué en la primera sesión, tenemos plazo hasta el día 21, no va a haber ninguna penalización. De hecho, hemos tenido una buena respuesta de los aprendices en el envío de sus responsabilidades. Hay aprendices muy juiciosos que ya han ido trabajando. Le recordaba a la señora, la pregunta que me hacía la señora Guaira, la aprendiz, y le sintetizaba las evidencias que vamos a evaluar son 5, de las cuales son 3 evaluaciones. Esas evaluaciones se califican automáticamente por la página. Entonces, les pido que descarguen el material, lo estudien y lo tengan de apoyo. Cada evaluación tiene una duración o un plazo de 2 horas, más que suficiente para responder 10 preguntas, las que tiene las evaluaciones, y tienen hasta 3 intentos para hacerlo. Entonces, lean detenidamente el cuestionario, pues para que obtengan. Hay aprendices que han obtenido el 100% en la calificación del cuestionario. O sea, no es justificando, bueno, o descartando mejor algún inconveniente que se presente en la evaluación. Les pido es que miren, porque un término puede cambiar el contexto de una oración. Entonces, leámoslo. Léanlo bien, verifiquen, por favor, para que... Tenemos 3 intentos. Ahora, si agotan los 3 intentos y no alcanzan a obtener el puntaje mínimo de los 70 puntos, escríbanme por el interno para mirar qué está sucediendo con la prueba allí y trazar un mecanismo de, bueno, no un plan de mejora, pero sí miremos a ver una alternativa, porque todas deben estar pasando el 70%. Entonces tenemos 3 evaluaciones, la participación en un foro y la elaboración de 2 documentos. Uno es la solución de unas situaciones problemas para el cálculo de unas liquidaciones, y un documento que en su momento lo iremos a explicar. Entonces, yo les envié copia de ese anuncio también a su correo. Sin embargo, los invito a que estemos visitando la sección de anuncios. Les pediría a María Clemencia y a Yuri que si tenemos alguna duda o pregunta, eh, lo hagamos al final para tener un orden lógico aquí y poder ir avanzando en la orden del día que tenemos previsto, eh, para poder seguir. Sí, señora María Clemencia y Yuri. Entonces tengan la Sí, profe, gracias. pregunta. Sí, tengan la pregunta ahí, y la explicación va a ser muy puntual, muy para que entremos en la sesión de preguntas y ahí les resolvemos las dudas, ¿ok? Bueno, esta es copia de nuestro cronograma. Les pido el favor que tengan en cuenta la fecha límite para envío de evidencias, que es el 21 de agosto. ¿Listo? La invitación también es a que miremos la actualización de sus datos personales. Es fundamental para que la información les pueda fluir. Ya, bueno, escalamos los inconvenientes que tenían en la plataforma, algunos aprendices que no habían migrado, pero ya hemos recibido respuesta y se puede evidenciar que ya todos esos, digamos, situaciones técnicas fueron superadas en un 100%. Entonces, digamos que la parte de la herramienta se solucionó todo, los aprendices están al 100% activos en la plataforma de capacitación. Ya lo que corresponde a nosotros es ir mirando qué dificultades tienen, siguen presentándose. Si se siguen presentando, me escriben por favor, o al final me hacen las preguntas para poder tenerlas en cuenta, y si las podemos
solucionar de inmediatamente lo haremos. Bueno, voy aquí a apagar la cámara para poder continuar con el recorrido. Compartir pantalla y la cámara consume bastantes recursos, entonces la idea es que podamos seguir sin ningún problema. Bueno, entonces en nuestro curso Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, yo les indicaba que nosotros como tutores o como instructores del SENA no generamos esos tipos de contenido. Ahí en el material no se incluyen dos decretos que entraron en vigencia este año, ¿cierto? Entonces, sé que habrá algunas preguntas que van tendiendo a esos dos decretos, ¿cierto? Que es el decreto 379 del 7 de abril del 2026 y el 0991, que fue el último decreto que expidió el gobierno que ya termina su periodo, su mandato, que es del 4 de agosto del 2026. Entonces, esos dos son los que no están incluidos aquí en el material. Luego, todo lo que están vigentes aún eh, la jurisprudencia que se relaciona con el sistema de seguridad social integral en Colombia. Entonces, están vigentes. La actividad de aprendizaje 1, que habla sobre de las afiliaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Y aquí, pues vamos a trabajar dos evidencias, la evaluación de la actividad 1 y el folleto sobre el Sistema General de Seguridad Social. Bueno, tenemos la competencia que pretendemos lograr aquí en el curso, es apoyar el proceso de afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social en salud, según la normatividad vigente, que como le explicaba, no están incluidos los dos decretos, porque pues igual no podemos modificar esos materiales, porque como decía, están protegidos por derechos de autor. Pero pues ahí si quieren, se pueden abordar esos dos decreticos o pueden ustedes tomar nota para que complementen la información que aquí se les está dando. Y el resultado de aprendizaje 1 es aplicar el procedimiento de afiliación a la seguridad social integral de cada trabajador según la relación laboral o contractual civil. Recuerden que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Y de acuerdo a la normatividad y al tipo de contrato, un contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, tienen las mismas aplicaciones. Por eso nuestro sistema está conformado por tres tipos de instituciones. Tenemos las entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud, con sus entes de control y vigilancia. Y esos tres instituciones son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Protección Social, que son los organismos de coordinación y dirección y control. Tenemos las EPS o entidades promotoras de salud, que se encargan de mirar, de hacer la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud a todos los afiliados. Y tenemos las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud, que es toda esa red integrada por hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros, encargados de generado de prestar la atención a todos los usuarios. Tenemos el marco legal, tenemos las leyes, los decretos, las resoluciones, algunos están vigentes, han sido derogados o cambiados algunos artículos, pero en general sigue aplicando la misma normatividad
Ahí faltaría incluir los dos decretos que entraron en vigencia este año. Pero pues ya ustedes corresponde que entren y miremos allí. Entonces, ustedes saben que Colombia o el Estado, hay que partir del concepto de un Estado. El Estado, no se coinciden un Estado sin tres elementos fundamentales. Uno es el territorio, ¿cierto? No concibimos un Estado sin un territorio delimitado y claramente definido. Tenemos la población, que son todas estas concentraciones o asentamientos humanos que tienen unas características similares o algunos intereses muy parecidos, decirlo así. Es decir, miramos a Colombia, tenemos la región Caribe, las costas, los altiplanos cundiboyacenses, y si miramos toda esa población, tiene unas características o unos aspectos socioeconómicos muy parecidos, o que los identificamos, ¿verdad? Entonces tenemos territorio, población, y esa población escoge una forma de gobierno. Esos son los tres elementos constitutivos del Estado. ¿Por qué es importante hablar de los elementos constitutivos del Estado? Porque así como tenemos unos elementos que constituyen el Estado, tenemos unas obligaciones por parte del Estado. Entonces nosotros en Colombia somos un Estado social de derecho y el Estado tiene tres obligaciones que son salud, educación y vivienda. La salud involucra no solamente la salud física, sino también los aspectos de seguridad y otros que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los conciudadanos. Entonces, en Colombia, que somos un Estado social de derecho, la afiliación al sistema de seguridad social es un derecho fundamental. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos debemos estar afiliados o debemos estar protegidos por este sistema general de seguridad social, que lo que busca es mejorar y garantizar la salud en todos los aspectos en Colombia, a todos los connacionales. Entonces cobijan todos los aspectos patológicos, tipos de enfermedades, accidentalidad y muerte de los ciudadanos. Y por eso se establece aquí en Colombia unos regímenes que somos los que nosotros, eh, para poder cumplir, o el Estado, para poder cumplir con esa obligación, entonces eh, hablamos de unas instituciones y unos mecanismos que hacen parte de ese sistema general de la seguridad social en Colombia. Entonces hablamos aquí de tres aspectos fundamentales que son los que se centran en nuestro curso, que es la afiliación a la salud, al sistema de pensiones y a los riesgos laborales. Lógicamente que hay otros aspectos complementarios que hacen parte de ese sistema general de la seguridad social en Colombia, pero eh, básicamente nos centramos en estos tres aspectos porque son los que nosotros debemos tener claridad cómo se efectúa esa afiliación a esos sistemas de seguridad social en Colombia. Entonces aquí tenemos el primer decreto, que es el decreto 806 del 98, artículo 25, donde nos dice que todos los ciudadanos residentes en Colombia, sin ningún tipo de distinción, están obligados o deben pertenecer a un sistema de seguridad social en Colombia. Ese es nuestro sustento y nuestro marco legal. ¿Cuáles son los regímenes que se establecen ahí de acuerdo a ese decreto 806? Entonces tenemos dos tipos de regímenes o regímenes. Tenemos el régimen contributivo
y tenemos el régimen subsidiado. ¿Quiénes hacen parte del régimen contributivo que uno de sus compañeros, no me acuerdo en ese momento, alguien me preguntó quiénes son los contribuyentes directos y quiénes son los beneficiarios? Entonces, los Yo le contribuyentes, pregunté. perdón. Ah, Olga, gracias. Sí, señor. Sí, ya me acuerdo que usted me preguntó, bueno, no me acordaba del nombre, pero sí. ¿Quiénes eran los contribuyentes directos? Entonces, dependiendo del tipo de contratación, ¿cierto? Entonces, aquella persona, empleado, eso ya depende también del tipo de contratación. Entonces, si es empleado público, si es una prestación de servicios, etcétera, entonces van a tener unas obligaciones y entonces los contribuyentes directos son los titulares, el empleado como tal, el que genera ese, digamos, ese vínculo laboral. Acuérdense que son tres también los entes económicos. Los entes económicos en una nación, entonces tenemos que son las familias como célula de la sociedad, tenemos y que generan ciertas necesidades, ¿cierto? Que deben ser suplidas por un segundo ente que se llama las industrias, que son los que generan estrategias para satisfacer esas necesidades, y tenemos el Estado que rige esa relación entre entre las empresas y las familias. Y ahí se despliega una serie de ciclos de relación. Entonces las familias generan necesidades, pero también generan mano de obra, ¿cierto? Que van a trabajar en las empresas, que son los que generan los productos. ¿Qué hacen las empresas? Generan unos pagos, entonces ahí vienen los modelos de contratación, porque ellos son los que están generando los recursos para que esas familias, dependiendo del modelo económico que hayan seleccionado, acuérdense que en el mundo solo existen dos modelos económicos, está el modelo capitalista y está el modelo socialista. Capitalista, donde la propiedad privada es la base fundamental, donde dice que cada persona satisface las necesidades dependiendo del recurso disponible para hacerlo. Y el socialismo que se fundamenta en un estado de planeación. ¿Por qué? Donde el concepto de propiedad privada prácticamente no existe en el sistema socialista y entonces es el Estado el que planea cómo satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Ese es el socialismo, donde todo le pertenece al Estado y el Estado le dice a usted qué hacer, cómo solucionar sus necesidades sí, las necesidades. Entonces tenemos aquí los contribuyentes directos, que son los titulares o los empleados, dependiendo de qué, de unas variables que aquí es corto el tiempo para profundizar un poco más. Y los beneficiarios, pues son aquellas personas que pertenecen en principio a ese núcleo familiar eh, o personas que se relacionan, porque habla de que usted puede afiliar un beneficiario, un contribuyente directo, puede tener beneficiarios hasta el tercer grado de consanguinidad, ¿cierto? Y en algunas instituciones, pues, pueden ser beneficiarios, o sea, beneficiarios son los que se benefician de ellos. No sé si doña Olga ya le queda más claro el concepto de contribuyente directo, que fue la que me preguntó en esa época, en ese momento que yo le contesté también. Sí, señor, gracias. Bueno, y está el régimen subsidiado, que es el otro régimen, que es en principio, así lo dice la norma y la ley, población pobre y vulnerable, es decir, las personas que no tienen capacidad económica para realizar sus aportes. Entonces, como es
estamos en un Estado social de derecho donde todos debemos estar afiliados al sistema de seguridad social, entonces deben estar subsidiados por el Estado. Entonces aquí tenemos una delimitación de quiénes son los contribuyentes directos y quiénes son beneficiarios. Dice, contribuyente directo, todo ciudadano con un contrato laboral vigente. Esos son los contribuyentes directos. Los servidores públicos, los pensionados, los trabajadores independientes y contratistas que no tengan vínculo laboral vigente. Esos son contribuyentes, por eso les decía, importante tener claridad sobre el tipo de relación laboral que se tenga, ¿cierto? Y, bueno, los cónyuges o compañeras permanentes de los trabajadores que pertenecen a los regímenes exceptuados en salud y que tengan y que reúnan las condiciones para estar vinculados. Y los beneficiarios, pues ya son todos esos grupos familiares que están allí. Bueno, entonces aquí, de esas afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, entonces tenemos quiénes son los responsables de ellos, de los regímenes. Esto es lo que me explica esta gráfica. Tenemos el régimen contributivo, ya sabemos que existen dos tipos de regímenes, el contributivo y el subsidiado. Entonces, los tipos o la naturaleza de los trabajadores. Tenemos dos, los dependientes y los independientes. ¿Quiénes son los dependientes? Los que tienen una relación directa con una empresa, sea pública o privada, ¿cierto? O sea que ganan o tienen una modalidad que se llama el salario. Esa es la diferencia entre un independiente y un dependiente. El independiente, ¿quién es? Los que tienen o no tienen un vínculo laboral directo con la empresa. Entonces hablamos de todas las que son prestaciones de servicios y en vez de tener un salario, ganan honorarios en el régimen contributivo. ¿Quién es el responsable de pagar o de hacer esos aportes? Entonces, los dependientes, entonces tenemos que ahí se hace una distribución de esas responsabilidades. Recuerden que para salud estamos hablando que es el 12.5% del salario o del índice, dependiendo del monto, el salario, de los ingresos, entonces vamos a tener un salario, por eso hablamos de la fijación de un salario mínimo legal vigente, que de acuerdo al último salario, pues todas las personas, no se puede hacer una cotización inferior a 1.800.000, 1.900.000 pesos, se quedó el salario mínimo en el 2026, ¿cierto? Ese es el salario básico. O sea, ninguna persona en Colombia puede cotizar por debajo de ese salario. Ya cuando gana más de 2.5 salarios mínimos, entonces se aplica el concepto del índice base de cotización, ¿cierto? Que es sobre el 40% de sus ingresos. Y eso debe ser superior al salario mínimo. Entonces, ahí viene la distribución. Siempre el empleado va a tener que aportar el 4% para salud en este caso, para pensión también, y la empresa o el empleador debe asumir el resto, que es el 8.5%, ¿cierto? Ya depende de la naturaleza que tengan. Algunos empleados, ahí es donde se genera un poco de confusión, porque algunos empleados públicos no aplica esa distribución del 4 y del 8. Eso se hace, el aporte se debe hacer sobre el total de su salario devengado. Es decir, que si un salario, si un empleado público o tiene un tipo de relación con una entidad pública, ¿sí? O del Estado, así se gane, por decir algo, 7 millones, el 12.5% es sobre ese valor total. No aplica el concepto
índice base de cotización. Y para los independientes, aquí el independiente debe pagar o asumir el total de esos porcentajes, es decir, el 12.5% y el 16% para pensión. Pero eso no exime de responsabilidad al empleador, porque el empleador debe garantizar que todos estén haciendo sus pagos. ¿Ok? Bueno, eso es el régimen contributivo. En el régimen subsidiado, que es para la población pobre, sí lo dice la norma, y vulnerable sin capacidad de pago, quien hace esto, quien asume sus aportes, es el Estado. Y entonces ellos tienen unas normas para, aunque todos en Colombia tenemos SISBEN, ¿cierto? Entonces hay unas clasificaciones y una normatividad donde vienen a obtener unos beneficios de acuerdo al SISBEN. Bueno. Entonces hablamos de esas categorías que han ido cambiando y se han ido ajustando esos valores. La afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, ya hablamos en salud, ahora hablamos en pensiones, entonces ya pasamos, hablamos, acuérdense que estamos hablando de tres aspectos: salud, pensión y ARL o accidentes laborales. Entonces en pensiones la norma es la ley 100 del 93. Y entonces lo que busca garantizar es otorgarle a la persona un ingreso que le permita subsistir con dignidad una vez ha trabajado y ha cumplido con unos requerimientos que están claramente. Entonces aquí también existen dos tipos de regímenes. Hablamos en tema de pensiones, entonces estamos hablando del régimen solidario de prima media con una prestación definida, que es la donde la mayoría de colombianos o empleados públicos están haciendo, que es administrado por el Estado a través de Colpensiones, el régimen solidario de prima media con prestación definida, que ustedes han visto las noticias últimamente, ha sido tema de muchos debates. Y el segundo régimen, que es un régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, las famosas RAIs, que son administradas por estos administradores de fondos privados, donde lo que se hace es una pensión. O sea, nosotros estamos aplicando los que tenemos algunos regímenes especiales, entonces no nos exime de participar o hacer los aportes al sistema de seguridad social. Por el contrario, aquellas personas que pertenecemos o pertenecimos a un régimen especial y seguimos laborando, tenemos un contrato laboral vigente, tenemos que seguir haciendo nuestros aportes. Lo que pasa es que esos aportes van allá al FOSIGA, ¿cierto? Al Fondo de Solidaridad y Garantía, que es donde llegan todos esos recursos para asumir ese sistema o ese régimen contributivo, ¿cierto? En pensiones, entonces esos recursos ya no van al régimen solidario de prima media, sino estamos haciendo es un ahorro, ¿cierto? Porque cuando se cumplen los requerimientos para pensionarse, entonces lo que le van a hacer a ustedes es distribuir ese ahorro con sus rendimientos ¿hasta cuándo? Hasta cuando se le acabe ese ahorrito. Esos son los dos regímenes en pensiones. Entonces aquí tenemos algunas particularidades de esos dos regímenes, de cada uno de ellos dos, y aquí tenemos quienes están obligados a hacer esos aportes. Entonces, inicialmente, porque hay unos que se afilian, que son obligados, o sea, todas las personas que tenemos un contrato laboral, estamos obligados a aportar a pensiones, al sistema de seguridad social en pensiones. Y hay unos que son o que quieren hacer unos aportes voluntarios. Entonces, allí el material de estudio nos hace una claridad y unas especificaciones de esos dos tipos de personas. Bueno, eso es
en pensión. Y la afiliación al sistema de riesgos laborales. Lo que busca es prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades laborales o profesionales y los accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Igual, para que entendamos y podamos nosotros tener claridad, esta afiliación a los riesgos laborales es una obligación de todos los empleadores. Entonces, aquí se tienen unos niveles de riesgo que nos lo describe el decreto 1607 del 2002, donde tenemos, dependiendo de la actividad, tenemos unos riesgos. Entonces tenemos desde el riesgo 1 al riesgo máximo, que es el mayor riesgo que tenemos, y hay unos porcentajes. Bueno, importante es tener claridad sobre los porcentajes. Para el riesgo 1 es el punto 522 y así sucesivamente hasta 6,96%, que es el riesgo máximo, dependiendo del salario mínimo o de los salarios con los cuales se vaya a cotizar. Estos valores están tomados desde el 2015. O sea, hay que tener en cuenta aquí es el porcentaje para hacer esa cotización. Entonces, en resumidas cuentas, aquí tenemos los porcentajes que se aplican. Entonces, al sistema de seguridad social en Colombia, tenemos los dos regímenes, el tipo de trabajador dependiente e independiente, porque el subsidiado ya sabemos que todo es del Estado. En salud, tanto en salud como pensión, es el 4%. Para los dependientes, los porcentajes para cumplir con el 12,5 y el 16. Los riesgos, aquí está que todo lo debe asumir allá el empleador. O sea, el dependiente aquí no aplica el riesgo laboral, pero para los independientes, dependiendo del el nivel de riesgo. Ya sabemos que los independientes se debe asumir, en nuestro caso, la totalidad de los porcentajes que están determinados por la norma para salud y riesgos. Bueno, eso es lo que habla el material de estudio. Ya, Profesor, Catherine, disculpe que le interrumpa. cuéntame. De acuerdo a la diapositiva anterior, ¿la puede poner nuevamente, por favor? Sí, señora. Ahí hay una parte que dice que el empleado, cuando es independiente, paga riesgo 1, 2 y 3, pero entiendo que si es riesgo 4 y 5, lo debe pagar el empleador. ¿O qué es lo que quiere decir la norma, profe? La norma dice que en todos los casos, la ARL, en este caso, la ARL debe ser asumida por el empleador. ¿Qué es lo que dice aquí algunos contratistas? O sea, lo que dice la norma es que dependiendo del nivel de riesgo, porque en total la ARL debe ser asumida por el empleador. Lo que pasa es que algunas prestaciones de servicios, dependiendo del tipo de contrato, como les decía, uno asume todo el sistema de seguridad, ¿cierto? Y lo que dice, algunos empleadores le trasladan esa responsabilidad al empleado cuando es el riesgo 1, 2 y 3. Obligatoriamente para el empleador es cuando es riesgo 4 y 5. Igualmente, como les decía al inicio, se trata de un acuerdo de voluntades. Algunas de esas responsabilidades pues, se las trasladan a los empleados.
¿cierto? Pero esto no exime, bueno, y cuando es es un trabajo por prestación de servicios, eso no exime de responsabilidad al empleador, que debe garantizar que esos aportes se estén haciendo dependiendo de sus ingresos. Eso es lo que nos está diciendo aquí la norma. ¿Sí? Algunos empleadores le trasladan la responsabilidad al empleado cuando es riesgo 1, 2 y 3, que son los mínimos. O algunas empresas automáticamente asumen esos tipos de riesgos, ¿sí? 1, 2 y 3, y hacen un estudio cuando es 4 y 5. Eso es más o menos la interpretación que dice la norma. Pero la norma dice que si tú tienes una OPS, puedes asumir o debe asumir la ARL 1, riesgo 1, 2 y 3. Amorcito tengo, presidente. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, gracias. Sí, sí, más adelante voy a revisar bien la norma específica. ok. Bueno. Acuérdate que es un acuerdo de voluntades. Cuando usted entra a trabajar allí, le colocan una serie de normas y ahí está ese limbo que está allí. Bueno, aquí tenemos entonces dos evidencias que se van a trabajar allí. Eh, una es una evaluación donde los invitamos a que leamos, discúlpeme aquí, silenciemos los participantes. Es que en general deben los micrófonos abiertos y generan conflicto. Ya les damos la palabra para que todos participen. Bueno, entonces la idea es que leamos los dos documentos que hay formativos. Uno se llama Sistema de Seguridad Social en Colombia y otros que se llama de las afiliaciones a la Seguridad Social. Eso los pueden descargar, tenerlos allí y sobre ese vamos a presentar la evaluación. Ya hacemos un recorrido por la interfase del curso. Recuerden que tienen 3 oportunidades y allí buscamos es que ustedes obtengan un puntaje superior al 70%. Ya hacemos un recorrido. Y el otro es realizar un folleto temático. La idea es que puedan utilizar cualquier herramienta digital o un PowerPoint. Pueden utilizar imágenes. ¿Sobre qué aspectos vamos a trabajar en ese folleto? Entonces aquí tenemos unas preguntas generadoras que son 4. ¿Qué entiende por el Sistema General de Seguridad Social? ¿Cuál es la finalidad de este sistema de seguridad social? ¿Qué significa salud, pensiones, riesgos laborales? ¿Cuáles son los beneficios que aporta el estar afiliado? Sobre esas 4 preguntas, no necesariamente el folleto tiene que ser muy rígido que responda, ¿no? Si ustedes quieren hacer un folleto sobre los aspectos que más les llama la atención, sobre los cuales quieren profundizar un poco, la idea es que utilicen otras metodologías pedagógicas para que haya realmente una asimilación del conocimiento, ¿cierto? Entonces aquí les damos unas guías, pero básicamente la idea es que ustedes miren el material de estudio y sobre lo que más, aspectos que más relevantes, que más les llama la atención, que más quieren profundizar, pues hagan un folleto, ¿cierto? ¿Qué más le debemos a decir allí? Se pueden basar también, hay una actividad didáctica que está en los materiales de estudio, que hacen, aquí dice que 3, pero son 5 preguntas, y sobre esas preguntas ustedes también pueden profundizar. La idea es invitarlos a que profundicen sobre esos aspectos y también coloque pues conclusiones, reflexiones. Son aspectos, son guías, son puntos que nosotros les damos de orientación para que ustedes puedan, si desean,
desarrollarla con este algoritmo que crea uno aquí, que diga, responde a esas preguntas, tenga en cuenta la actividad didáctica, coloque conclusiones. Como les decía al inicio de todo este curso, cada uno, esto es una modalidad de aprendizaje que se denomina solo, donde cada uno propone los objetivos de formación que persigue. Entonces, cada uno, la idea es que eso es forma, ¿cierto? Pero le dé una profundidad que realmente se quiere alcanzar con este curso. Aquí también traía unos aspectos relevantes de los dos decretos que no están incluidos allí, que es el decreto 379, si los quieren ustedes mirar, buscar ahí, decreto 379 del 7 de abril, que es donde se establecen unos procedimientos para la liquidación de aportes, y el decreto 991 del 4 de agosto, que fue uno de los últimos que firmó aquí el gobierno saliente, donde discriminan o incluyen mejor una nueva, un renglón de trabajadores donde estamos incluyendo a los trabajadores digitales de reparto en modalidad autónoma e independiente. Esas son las novedades que tienen esos dos decretos, y hay unos cuadritos donde dice que hablan de, por eso, las semanas que se van a cotizar, bueno, etcétera. Entonces ahí ya es la jurisprudencia para que de pronto la quieran ustedes trabajar. Hagamos entonces un recorrido rápido para que sepamos dónde están las actividades que vamos a evaluar. Esto siempre lo saca uno por tiempo. Coloquemos aquí el rol de aprendiz. Y bueno. Entonces tenemos la actividad de aprendizaje número 1. Tenemos la guía, por favor, para que la mire. Ahí está explicado qué es lo que se requiere. Los dos materiales de formación, Sistema de Seguridad Social en Colombia y el Sistema General de Seguridad Social. Aquí en este material, en la parte donde dice multimedia o la versión multimedia, en la parte superior, Seguridad Social en Colombia, está una actividad didáctica, que es la que se refiere para que incluyan ustedes allí en el material de estudio, ¿cierto? Y pues hay un material interesante para que ustedes lo puedan descargar ahí en esta actividad. Entonces, ahí tenemos unas preguntas para que usted también lo tenga en cuenta dentro de la construcción de ese folleto. Entonces, es importante que naveguemos en todos los recursos que están disponibles y que el material de estudio nos permite fortalecer los conocimientos que aquí estamos trabajando. Esta es la actividad. Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Lo interrumpo. Cuéntame. Profesor, yo ya hice la actividad del folleto. Sí, Tengo, perfecto. creo que, no sé si fue que cometí un error porque en la ficha técnica de la tarea, de la Sí. actividad, dice que son las 3 preguntas, pero de la actividad del documento de afiliaciones. Sí. No, es que no hay, por eso no has cometido errores, por eso les estoy diciendo, en la guía se describe unos pasos, unas orientaciones, por eso les decía yo, ustedes tranquilos, ustedes pueden, no necesariamente si uno quiere responder las 4 preguntas, sino basarse en un tema central, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún problema. Si se quiere basarse en esas las preguntas, lo puede hacer. Si no, aquí también en la versión multimedia hay
otra actividad dinámica, ¿cierto? Didáctica. Entonces aquí también hay una serie de puntos donde la idea es que reforcemos los conocimientos que estamos entregando allí, ¿ok? Es eso. No Perfecto. son errores, son orientaciones que pueden complementar allí. Por eso es importante asistir a este tipo de encuentros. Entonces tenemos aquí y el material complementario para que ustedes descarguen toda la normatividad. Cuéntame, JD. La pregunta. Cuenta. Sí, señora. Esa era la pregunta. Lo que pasa es que la manito no baja. No sé Ah, por qué. perfecto. Listo, no hay ningún problema. Tranquila. Bueno. Y bueno, está el folleto y está la evaluación. Por favor, revisen, por favor. El material, mire, tiene 3 intentos, cada intento 2 horas para que se apoyen. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. No sé si hayan más preguntas. Preguntas, ahora sí. Cuéntame, Olga. Profe, Señora, discúlpame. buenas tardes, profe. Sí, es que yo le Buenas tardes. quería comentar algo sobre lo de la calificación. A mí me pasó algo pero yo creo que fue que falló el sistema. Yo Sí, hice 2 intentos en la calificación, por eso me gusta que usted nos aclare que le podamos escribir. Yo hice 2 intentos y se cayó la página en los 2 intentos. O sea que perfecto. no vi la calificación. Cuando ingresé al otro día, ya vi que en las 2 calificaciones había sacado pues el mismo porcentaje, 80%. Pero igual yo no lo volví a presentar porque pues no, yo la dejé así. Pero Sí, yo pienso que fue la página ahí que falló. sí, sí, sí. No, pueden ser muchas variables, pero sacaste 80%, pues está superando el 70% que es Sí, lo mínimo para por eso no aprobar. la presenté, no la volví a presentar, profe. No, ningún Profe, y problema. otra preguntita. Ah, bueno, pero pues era de la actividad 2. No sé si cabe la pregunta acá. Sí, cuéntame, no hay problema. En la solución de problemas, o sea que uno tiene que saber, hay 3 problemas. Uno tiene que Sí, saber qué tipo de empleado, por lo menos en el caso 1, yo asumo que es un empleado público, un trabajador. sí, puede asumirlo, o sea, usted puede asumir porque ahí está Y en el último se aclara que es contratista. Entonces yo asumo exactamente, porque, ah, listo, profe, ya. no hay problema. Gracias. Entonces, lo importante es que usted coloque allí, empleado público, tiene una EP, una prestación de servicios, es independiente o es voluntario, está en el exterior y quiere hacer sus aportes. No lo dice, todas las respuestas y todas las dudas se resuelven a favor de ustedes. ¿Listo? Lo importante es que haga la aclaración. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. no señora, con mucho gusto. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Olga dijo que ya tenía, vamos a Profe, mirar. Cuéntame, Yuri. profe, Sí, señora, Sobre cuéntame. soy la Olga. ¿Cómo? Ah, bueno, Guaira, es que hay varias, entonces ya le he dado la palabra a Yuri. Yuri, Sí, si tienes señor Yuri. lista, cuéntame. Es que yo realicé el primer intento sobre la evaluación de cuestionario de liquidación de aportes y saqué 58. Y volví Sí, a hacer el segundo intento y otra vez 58. Y el ajá. tercer intento y otra vez 58. Entonces, no entiendo por qué no me dio. Pero yo Tienes volví a que, hacer, volví a leer y sí, siempre sacaba lo mismo. le pido el favor que me escriba por el interno, ¿sí? Ya hoy, es que ahorita tengo otra reunión virtual y entonces si quiere mañana me escribes cuando esté frente a su computador y miramos su caso. ¿Ok, Yuri? Bueno, Instructor, buenas tardes, qué pena. Cuéntame, Es que buenas creo que tardes. hemos sido, digamos, conmigo ya somos 3 compañeras de la ficha que hemos tenido el mismo inconveniente. Yo Sí, respondí el cuestionario una primera vez
y se me cayó la plataforma y con lo que había respondido, pues él se quedó en 53 más o menos. Luego Ok. respondí una segunda vez verificando tener buena conexión, tener buena batería del computador. Respondí todo el cuestionario. En mi parecer y en mi crítica lo respondí correctamente porque incluso usted me lo acaba de confirmar con la clase de hoy. Fueron exactamente las mismas respuestas que yo di en el cuestionario. Y aunque yo lo volví a actualizar como un segundo intento, él me continuó con el mismo puntaje y aparecía otra vez que si había caído el sistema. No sé si haya una falla ahí porque pues me doy cuenta que también le pasó lo mismo a las compañeras. Ok. No, sí, como le digo, ahí sí puede presentarse esa situación, problemas técnicos. Verifica, por favor, si tienes los requerimientos técnicos que yo les dije a ustedes allá donde dice software del programa, que está donde dice documentos de interés para el aprendiz, actualícelo. Entonces, le pediría el mismo favor de que le pido a Yuri. Me escribes cuando estés frente a tu computadora y miramos su caso en particular, ¿ok? Ok, bueno, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, profe. Profe, Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Antes de la clase también te mencioné que me pasó lo mismo de Yuri, que presenté el examen las 3 veces Perfecto. No, y no las hay, 3 no, quedó no en hay ningún problema. Por eso, mañana entonces, cuando esté frente al computador, me escriben y vamos evacuando, mirando Bueno, los casos puntuales, ¿ok? No hay problema. Sí les pido que estén Profe, frente al computador, ¿ok? Cuéntame. bueno, le habla Olga, profe, buenas tardes. Sí, Mi pregunta es aparte, disculpe que de pronto, pero quiero que de pronto, si usted me puede ayudar, le agradecería. Lo que pasa es que yo estoy en otro curso también y no me sale la información de la hora, de la fecha, de la hora sincrónica, ni nada por el estilo. Y no sé si, quería saber si de pronto me tocaba con usted o no sé. si es conmigo, téngalo por seguro que yo soy muy organizado. Es que nosotros tenemos algo que se llama autonomía, ¿cierto? Y pues yo sé, tengo claridad sobre mis responsabilidades contractuales y pedagógicas y demás. Entonces, todo eso son, ya hace parte del alistamiento que haga el tutor, ¿sí? Entonces, le puedo asegurar que no es conmigo porque yo tengo varios cursos y todos lo primero que se hace es establecer ese cronograma. No sé cómo se llama su curso, tendría que mirar el nombre del curso y el centro al cual usted pertenece para poderla orientar, porque es muy difícil, porque cada uno de los tutores pues tiene bueno, sus Ah, ok, profe, responsabilidades. Sí, con mucho gusto. Bueno, gracias. ok. Bueno. Entonces, si hago otra pregunta, ya mire el chat, no hay más. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, les agradezco mucho el tiempo de participar en esta sesión. Voy a detener la grabación, ya ingreso a otra sesión y una vez se genere, les comparto la misma. Muchas gracias.